que promuevan esta idea. Gracias, Liliana. No sé si ya está la conexión con ciencias biológicas. Buenas tardes, doctora Liliana. Soy María Rivera Suárez. Soy alumna del CICIS 6, es media superior. Y en mi escuela se toma en el último semestre la materia de estadística. Esta para la mayoría de los alumnos les es muy complicada, tal vez porque no les den la utilidad. Entonces mi pregunta sería, ¿qué propondría para que se les hiciera más útil esta materia y si el maestro tendría que cambiar la didáctica? Gracias. Gracias. Creo que de hecho que los profesores tenemos, todos, que empezar a cambiar un poco la forma, la forma y el enfoque de enseñar la estadística. Como decía antes, tratar de, a lo mejor con una misma actividad, que a lo mejor podría ser de un tipo puramente algorítmico, empezar a trabajar ideas más asociadas a los significados de los conceptos. Entonces, creo que es cuestión de plantearnos nosotros mismos como profesores que ese mismo contenido que hemos enseñado siempre, darles otro enfoque y permitir al alumno que pueda centrarse en cuestiones que a lo mejor sean de mayor interés para ellos. Es decir, pensar propuestas asociadas a lo mejor a distintos tipos de datos que por supuesto les sirvan para lo que ellos están estudiando, pero que a la vez sean cercanas a ellos. También les comento una propuesta que nosotros hicimos en algún momento, en este caso avalada por el Ministerio de Educación de la Nación, que todos los años implementa lo que se llama la Semana de la Ciencia, y todos los años se plantea una temática específica. Bueno, el año en que aplicamos esta propuesta coincidió con el año, por ejemplo, del Mundial de Fútbol. Entonces, que se realizó en Sudáfrica. Entonces lo que hicimos fue plantear distintas preguntas muy simples, porque trabajamos, por ejemplo, con chicos de 14 años, en relación con las ideas que ellos tenían o las conjeturas que ellos tenían respecto a cómo era la vida de Sudáfrica a nivel económico, a nivel cultural, etc. Y entonces eso fue como una pregunta disparadora que nos llevó a ver cómo recolectar datos en relación con estas cuestiones y a empezar a buscar respuestas sobre ellas. Y empezar a ver qué tipos de análisis estadístico podíamos utilizar para dar respuestas a estas cuestiones. Entonces, básicamente, creo que también, por ejemplo, yo trabajo con alumnos de profesorado de biología y de licenciatura en la universidad, entonces siempre tratamos de centrarnos en actividades con datos que sean acordes a ellos. Y en muchos casos trabajar con datos reales, que aunque es más complejo el desarrollo de la clase, porque uno tiene que hacer una planificación previa para pensar realmente si esos datos que nosotros vamos a manejar realmente responden a las preguntas que queremos responder. Entonces, creo que básicamente es comenzar a pensar en qué ideas pueden captar, digamos, la atención de los alumnos y a partir de ello cambiar el enfoque de la enseñanza, básicamente. Actualmente en México se habla mucho sobre la evaluación que se tendría en la docencia. En la docencia, por lo que quisiera, aquí pregunta la maestra Adriana Gómez del CECIT 13 y también es docente del CCH Sur. Le pregunta que por lo que quisiera hacer hincapié, ¿por qué estudiar los errores de los profesores? ¿Y cómo podemos usar esta información para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Además de la respuesta obvia de corregirlos o no, volverlos a cometer
porque es muy delicado decirle a los colegas que están equivocados, no siempre lo consideran bien, y eso es cierto. Bien, la idea particularmente de nuestra investigación de empezar a indagar a los profesores se debió básicamente a que saber que toda esta situación que planteé antes, que los profesores no tratan de no enseñar estadística porque no se sienten seguros. Y también vemos en nuestros alumnos de la universidad que los pocos que han tenido alguna enseñanza de estadística a nivel de la secundaria muchas veces tienen errores en lo que es lectura e interpretación de información. Entonces dijimos, bueno, tenemos que ir a la fuente en el sentido de que queremos ver cómo piensan o cómo razonan los profesores en función del análisis estadístico, y la idea no es, por supuesto, criticar a los profesores porque todos formamos parte del sistema, sino de allí tomar ideas, es decir, tener conocimiento de cuáles son los errores que se presentan en los profesores, porque son ellos los que estaban encargados de enseñar a los alumnos, y por lo tanto si ellos presentan errores es muy posible que los trasladen en su enseñanza. Entonces la idea era tratar de ver cuáles eran los errores que aparecían y en función de ello promover cursos de capacitación que busquen justamente, es decir, que le den transformación a los profesores y que busquen salvar esos errores, buscar distintas maneras de trabajar esos errores. Es decir, el objetivo no era, digamos, realizar una crítica de los profesores. Sí, como dices, es importante primero darnos cuenta de la importancia que tiene el entender bien las ideas estadísticas, su uso, y que pues errores somos susceptibles de cometerlos todos, no solamente alumnos sino profesores, y que bueno, pues a partir de un análisis más cuidadoso darnos cuenta de estas situaciones que se presentan y aprovecharlas para un aprendizaje pues, a veces común, porque esto luego ocurre también en situaciones en las que se está justo con alumnos. En este momento en México tenemos una, digamos, polémica en torno a la relación entre el consumo de refrescos y obesidad, sobrepeso también, y hay ya opiniones a favor de que se grave con un impuesto su consumo, con la idea de que si se hace esto, entonces por un lado se va a reducir el consumo y la problemática de la obesidad, y por la otra se van a generar recursos que van a servir también para destinarlos a hábitos más saludables para todos. Así que bueno, aquí en México tenemos un tema en donde podemos ir aplicando estas ideas. No sé si el Tecnológico de Monterrey tiene alguna pregunta. Y primero que nada felicitar a Liliana Tauer por su participación y por el tema que sobradamente sabemos que es muy valioso socialmente, y le enviamos muchos saludos desde aquí, los compañeros y yo. Y mire, pues mi comentario es que me gustaría que Liliana nos pudiera platicar un poco más sobre estos tres puntos que voy a decir. Por una parte, ella nos plantea un problema muy grave que no solamente es argentino, sino por lo menos en nuestros países también sufrimos, que es esta poca formación tanto en los profesores como en los propios estudiantes de niveles básicos y medio y superior en la parte de estadística, más en lo básico. Entonces, por una parte, necesitamos difundir la importancia de la internacional de la estadística y necesitamos encontrar maneras de convencer a la sociedad de que nuestra actividad de la estadística es especialmente importante.
Por otra parte, necesitamos difundir los resultados de investigación de la comunidad. Por ejemplo, ahorita Liliana, que estaba viendo su bibliografía, hay varios artículos que nos interesan, encontrar formas de podernos comunicar los resultados de investigación. Y un tercer punto es que ya se ve que necesitamos publicar artículos integradores de los resultados de investigación que puedan servir para convencer a los ministerios de educación, a la Secretaría de Educación Pública, en el caso nuestro, para que no mermen los contenidos de estadística en los programas de estudio, sino al contrario, los favorezcan con más espacios, porque si les quitan tiempos escolares, pues entonces la formación es cada vez más limitada. Entonces la pregunta que nos gustaría que nos comentara Liliana es: ¿cómo ve la posibilidad de que entre comunidades o grupos de investigación pudiéramos interactuar más para que lo que no puede lograr un grupo, sí entre 3, 4, podamos producir o hacer red, que eso a su vez facilite dar una mejor imagen y resolver el problema o por lo menos proponer soluciones más cercanas hacia atender esta gran problemática que ella plantea? Bien, bueno, hola Albert, ¿cómo estás? Quería, Bien. En relación con lo que vos decías, realmente es cierto que me parece importante la necesidad de difusión de las investigaciones en el sentido que mencionaba antes, ¿no? No por hacer una crítica al docente, a los libros de texto o a los currículos, sino con el objetivo de mostrar justamente esa necesidad de introducir las ideas y los conceptos estadísticos en todos los niveles educativos y de ser conscientes de que todos por ahí tenemos concepciones erróneas de los distintos conceptos que enseñamos y que debemos ser conscientes de que de alguna manera debemos tratar de salvar esas concepciones erróneas para que la enseñanza no se reproduzcan en la enseñanza. Respecto de tu pregunta de cómo veo la posibilidad de interactuar entre distintos grupos, creo que sería importantísimo porque es cierto, hay un dicho que dice la unión hace la fuerza y creo que en ese sentido es muy importante porque ya vemos en un montón de congresos y en un montón de revistas que esta problemática de la enseñanza de la estadística se da en la mayoría de los países del mundo, es decir, son muy pocos los países que en realidad introducen la estadística desde los niveles iniciales. Entonces creo que es muy importante buscar maneras de interactuar. De hecho, hace unos pocos días estuve en CIBEN, en Montevideo, y veía la ponencia de una profesora peruana que puso su trabajo, ella trabaja, enseña estadística en una licenciatura en psicología y tenía la misma problemática que nosotros, en el sentido de que llegaban sus alumnos a la carrera de psicología sin ningún concepto, sin saber nada de estadística, por lo tanto en un semestre tenía que enseñar todo lo que necesitan ellos para la investigación. Y entonces ella se puso a hacer investigación a nivel de escuela primaria y secundaria en Perú y encontró lo mismo que encontramos nosotros, que hay poca enseñanza de los conceptos estadísticos y cuando la hay es bastante de mala calidad, digamos. Entonces creo que es necesario que nos empecemos a poner en contacto investigadores y profesores de distintos países con el fin de tratar de ayudarnos y también de hacer un poco de fuerza para que los organismos gubernamentales que se dedican al diseño de los currículos tengan en cuenta estas cuestiones, porque de hecho ya vimos que la importancia de la estadística es casi indiscutible hoy en día, ¿no? para el desarrollo de una persona en cualquier área de la vida común. Sí, muchas gracias, estamos de acuerdo. Perdón, una de las ideas creo que podríamos potenciar, de hecho, ustedes están llevando, junto con Marina Rodríguez de aquí de Río Cuarto, están llevando al frente una red de educación estadística y creo que esa es una de las posibilidades, al igual que estas instancias como esta que ustedes llevan a cabo aquí, de poder interactuar, ¿no?, entre profesores e investigadores en distintos lugares. Sí, excelente, gracias Liliana.
Gracias Liliana. Finalmente, la investigación que usted realiza, nos pregunta Erika Martínez, si los docentes poseen o no ideas estocásticas para lograr la alfabetización estadística y cómo determinar una muestra para que sea representativa de la población de estudio y el resultado que se obtenga sea realmente significativo. Bien, respecto a las cuestiones relacionadas con lo que conocen o saben los profesores de matemáticas en relación con las ideas de la alfabetización estadística, en realidad, pero por lo menos en la situación que se presenta en Argentina, es que los profesores conocen o saben a nivel formal las cuestiones de estadística, es decir, seguramente saben demostrar un teorema, saben qué son las distribuciones de probabilidad, pero a la hora de relacionar esto que hablaba antes, de relacionar la estadística con las cuestiones de metodología, allí es donde hacen agua. Creo que la formación de los profesores debería centrarse un poco más en estas cuestiones, es decir, que yo voy a hacer estadística o voy a aplicar un análisis estadístico, pero primero si tengo un problema de investigación o una pregunta a la cual quiero buscar alguna respuesta que esté bien fundamentada. Entonces ahí, a partir de eso, se puede desarrollar todas las ideas relacionadas con el muestreo, los distintos tipos de muestreo, cuándo muestreo es representativo, cuándo no. Si realmente yo tengo como objetivo hacer una generalización a la población o no, y eso me va a implicar tomar distintos tipos de muestras. Entonces, es en esas cuestiones Bien, la señal, la conexión que tenemos con Argentina se suspendió un momento. Esperemos que sea algo muy breve. Pero lo que nos ha estado comentando hasta el momento Liliana, que ocurre en Argentina, es similar en muchos aspectos a lo que se nos presenta aquí en México, con una situación adicional. Decíamos, no se forman profesores de matemáticas ni para el nivel bachillerato ni para el nivel superior. De manera que si ellos notan que en la formación del profesorado en estadística tienen problemas porque como están sus planes de estudio lo tratan de manera pues, en realidad muy breve al final de su formación. En México tenemos la otra problemática de que ya reiniciamos. Entonces voy a tener una muestra representativa dependiendo del objetivo del estudio, del diseño que pretenda realizar y por supuesto una de las características de una muestra para que sea representativa es la aleatoriedad, ¿no? La selección aleatoria o probabilística. Por supuesto esto es bastante complejo y no, digamos que no lo voy a poder explicar totalmente aquí en esta charla, pero básicamente esos son los elementos prioritarios para pensar en una muestra representativa. Una cosa que quiero agregar, perdón. En relación con el trabajo que nosotros hicimos, es decir, en el informe en el que basábamos nuestras entrevistas, en realidad el problema se daba porque en el estudio que hace el Ministerio de Salud lo aclara en el informe que es una muestra accidental, es decir, son solamente aquellos centros de salud que quieren aplicar la encuesta de forma voluntaria y además con las personas que asistieron en un determinado momento a hacer las consultas. Por lo tanto, el mismo informe explicita que no es posible generalizar esos resultados a toda la población de niños campesinos. Y el problema se daba en que la presidenta del Colegio Nutricionista, que fue la que realiza la entrevista en la radio, es que esta persona habla de todos los niños santafesinos, es decir, hace una generalización, hace una inferencia,
que no es correcta. Entonces, en este caso, la muestra no era representativa para generalizar. Espero que quede claro esto. Gracias, Liliana, por la precisión de este trabajo del estudio, y en donde pues, se muestra justo parte de esas confusiones sobre las inferencias. Si no cuidamos, pues casi podríamos decir las letras pequeñitas que se tienen en las encuestas, tener una información más completa acerca de la naturaleza de los datos, cómo se obtienen, y entonces los alcances que podemos dar a los resultados del análisis que se sigue. Tenemos un comentario de Francisco Jiménez Vega, de una escuela aquí del Politécnico, del CIME Culhuacán. Dice: una de las observaciones que frecuentemente me hacen mis alumnos es que se les da mucha teoría y se resuelven problemas idénticos e idealizados, y casi nunca se les explica dónde aplicar lo aprendido en la vida cotidiana o profesional. Esta situación los desmotiva. Agrega: después de escuchar este diálogo, creo que debemos incorporar más su propuesta de alfabetización estadística. Bien, sí. Adelante. Yo estoy convencida de que tenemos que empezar a presentar más cuestiones relacionadas con la alfabetización estadística, y que muchas veces, a veces nosotros mismos, los profesores, nos complicamos un poco en el sentido de que si, por ejemplo, nos proponemos trabajar con datos reales, pensamos en grandes trabajos de investigación, que a veces, por supuesto, el tiempo de la enseñanza no nos permite desarrollarlo por completo, y a veces nos frustramos. Entonces, la idea, como les decía antes, es tratar de empezar con actividades pequeñas. A lo mejor trabajar a través de proyectos, pero con pequeñas preguntas de investigación que a lo mejor los alumnos hasta pueden buscar los datos sin moverse del aula, a través de simulaciones, por ejemplo. Entonces, es decir, es ahí donde los profesores tenemos que empezar a buscar otro tipo de enfoque y a utilizar un poco de inventiva como para poder trabajar los mismos contenidos, pero desde mirando esos contenidos desde otro lado, ¿no? Que sea un poco más significativo para los alumnos. Muchas gracias, Liliana. Realmente en ocasiones vamos tan rápido tratando de cumplir con el programa, y se nos olvida el encarar esta parte de trabajo o de ejercicios con datos reales que ellos nos logren entender para poderlo llevar a cabo en su parte profesional en la vida cotidiana, con datos que para ellos sean significativos y ellos logren realmente tener un conocimiento constructivo. De Beatriz Tapiero, de Colombia, pregunta que cómo se identifica si un estudiante está desarrollando razonamiento estadístico. Bien, creo que la actividad que mostré antes sobre la comparación de los dos grupos de ajos tratados con una formulación química o no, es un ejemplo de actividad que me permite ver si el alumno está utilizando un razonamiento adecuado, ¿no? Un razonamiento estadístico que sea adecuado. Este tipo de actividad lo puedo usar como evaluación del razonamiento del alumno, pero también, por supuesto, la puedo utilizar para introducir las ideas. Creo que el hecho de mostrar al alumno que existen distintas técnicas estadísticas, por ejemplo, a nivel descriptivo, es importante, pero también, y es más importante aún, poder ayudarlo a que vaya construyendo criterios bien fundamentados para decidir, bueno, yo conozco todas estas técnicas, pero para esta situación, esta es la técnica más apropiada. Entonces, creo que ese tipo de actividades, ¿no?, que sean un poco más abiertas, no tan prescriptivas, pueden ser una buena herramienta como para enfrentar al alumno a la toma de decisiones respecto
de la selección de las técnicas o del método estadístico, y a la vez para nosotros como profesores comenzar a ver si ese alumno está utilizando un buen razonamiento estadístico. Por supuesto, por ejemplo, si el alumno midiera solo la variabilidad, por ejemplo, de esas dos distribuciones a través del rango, y tú estaría diciendo que todavía no tiene un buen nivel de razonamiento estadístico, porque tendría que analizar otras cuestiones de las distribuciones, por ejemplo. Gracias, Liliana. Pues estamos por concluir, el tiempo está, bueno, casi ya para el término de la sesión. Pero bueno, antes sí quisiera puntualizar cómo a partir de este diálogo, de estos comentarios que nos has hecho, es muy claro cómo, por un lado, es importante el trabajo de investigación educativa que se está realizando, en este caso en la educación estadística, porque nos permite tener argumentos acerca de la importancia, de la complejidad también que tiene todo esto de la alfabetización en estadística, pero también por otra parte una cierta incomprensión en sectores importantes, incluyendo a algunos profesores, en donde pues es esencial el que más pronto disminuyamos, esta distancia entre lo que son las prácticas en aula y el aprovechar resultados de investigaciones como las que tú has estado realizando. Decía, ya el tiempo está encima, entonces quedaron, lo sabemos, preguntas pendientes. Tú tuviste la amabilidad de mandarnos un documento en PDF para a partir de ahí responder a parte de las preguntas que se tenían en el foro inicialmente. Documento que vamos a tener también en el sitio para quienes estén interesados de consultar. Pero bueno, también hay otras inquietudes que están ya plasmadas en el foro. Quisiera así señalar que hemos tenido participaciones ya aquí, no solamente desde luego de México, sino también de otros lugares de Latinoamérica. Claudia. Así que les invitamos a que sigan participando en el foro, quienes aquellos no han tenido todavía la oportunidad de poderlo ver. Recordemos que la videoconferencia se pone en la página para que en esta ocasión, si no se pudo ver, la podamos ver más adelante y en ella podamos volver a ver esta parte de información importante en la alfabetización de estadística, en la cual nos permite a nosotros como docentes seguir aprendiendo para poderlo llevar al aula. Siempre es importante todo este tipo de investigaciones para nosotros seguir formándonos en la parte de la docencia y en la parte personal, puesto que con ello lo llevamos a cabo a través de nuestros estudiantes, que ellos más adelante pueden ser también formadores. Se les hace una cordial invitación a seguir con este repensar las matemáticas, así mismo como lo dijo en un principio José Luis, a realizar su ensayo considerando la parte de la práctica docente en relación a una de las investigaciones de una o más de las sesiones que se está llevando a cabo en este octavo ciclo. Liliana, te pedimos un comentario necesariamente breve acerca de lo que hemos estado tratando en esta sesión. Bien, bueno, ante todo quiero agradecer nuevamente la invitación que ustedes me han hecho a participar en el seminario. Y bueno, respecto de las aportaciones que han hecho otros profesores que he visto en el foro, hay algunas de las preguntas que han hecho ellos que yo he contestado y quería decirles que por supuesto yo voy a seguir conectada a través del foro, o sea que si aparecen nuevas preguntas trataré de responderlas en la medida que pueda. Y bueno, y por lo pronto creo que estos trabajos que vamos haciendo todos, no solamente en educación, sino también en investigación, en educación estadística, tienen que servir, digamos, como pequeños aportes a tratar de conocer la realidad de la educación estadística, no solo de los estudiantes, sino también de los profesores y, como dije antes,
cuando vemos las problemáticas relacionadas a la educación estadística, tratar de aprovechar esa información que nos da la investigación para comenzar a mejorar un poco la formación, tanto de los profesores como de nuestros alumnos, con el objetivo de, bueno, comenzar a formar esos ciudadanos estadísticamente cultos que habíamos mencionado antes. Que nada más, gracias. Muchas gracias, Liliana, por esta gran participación y mucha información que nos dejas para seguir en ella y a través del foro de discusión e ir aprendiendo a través de nuestros colegas. La siguiente sesión es el día 6 de noviembre, en el cual nos estará como invitado Alan Schorfer para que podamos seguir participando. ¿José Luis? Sí, bueno, antes de agradecer de nuevo a Liliana, bueno, esta fue la primera participación de ella en el seminario, pero esperamos que tengamos nuevas participaciones tuyas en los siguientes ciclos, Liliana. Hay mucho de qué platicar, y como decía Armando, pues es importante que podamos comunicarnos más, que se tengan actividades más en ese sentido colectivas. Gracias de nuevo. También les recuerdo que el próximo 23 de octubre se tiene la sesión del seminario de cultura financiera y el 30 de octubre la sesión del seminario de utilizar la Wiki. Asimismo, la próxima sesión del seminario, bueno, decíamos, de matemáticas lo tenemos el 6 de noviembre. Pues gracias a quienes nos estuvieron acompañando, forma, decía, sincrónica, y los que nos verán más adelante de manera sincrónica. Sí, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Liliana. ¿Sí? Eso. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, mira, ya la sesión ¿Hola? ya terminó, ya dejó de transmitirse, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad, bueno, de saludarte de nuevo. Por aquí está una tocaya tuya, otra Liliana que también es en el grupo. Enseguida la vas a ver. Sí. Hola Liliana, mucho gusto de conocerte. Hola, igualmente, ya nos hemos comunicado por mail. Sí, por el foro de discusión, claro que sí. Hasta luego. Oye, nada más, permíteme, deja hacer una pregunta a los técnicos. ¿Podrías dejar la pantalla para sacar una foto? Mira, vamos a proyectar tu imagen en una pantalla, vamos a colocarnos nosotros a un lado para tomar una fotografía. Sí, para que sea de esa manera. ¿Cómo me la envías? Claro. Pues bueno, estuvo un poco accidentado con lo de la conexión, ya ves que batallamos algo, pero finalmente sí se pudo por ahí. En la Sí, salió bastante bien. primera oportunidad que mandamos bien todo. Tú, bueno, pues por lo pronto de constancia te la vamos a mandar escaneada y en la primera oportunidad por ahí que encontremos ya te entregamos el documento. Perfecto. Sí.